Ayer fue su día, así que nada, feliz día del maestro. Hay algunos mensajes también en alusión a ellos. Gracias. No, para vos no. Homenaje a dos maestras rurales, María del Carmen Romero y Sarita Romero, ambas diputadas mujeres en el 52, cuando por primera vez votaron las mujeres y fueron candidatas. Un saludo a todos los maestros, en especial a mi vieja, a mi madre, maestra, además de la vida, también presidiendo un jardín hoy en un momento crítico por la pandemia. Para todos, a todos los maestros que nos enseñaron en la escuela, en el jardín, en la vida, en la universidad, y nos siguen enseñando. Así es. El 11 de septiembre también es muy importante. Pará, déjame que diga. Dame otra chance. Claro. Son las 10:29 en Perros Mensos, y en Perros Mensos tenemos noticias internacionales. Ahora. Ok. Trajimos un rinconcito internacional muy cortito, muy breve, informativo, más que nada, también un par de tips. Antes que nada, el 11 de septiembre, como bien estaba diciendo, también se conmemora un famoso golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende, un hombre que en plena Guerra Fría, donde se estaba latente la revolución socialista, la Unión Soviética, ¿no? La revolución cubana era el eje socialista en América Latina, Allende fue muy revolucionario en su época porque él no creía en la toma del poder por las armas. Allende creyó y así lo llevó a cabo, llegar al poder mediante las elecciones, respetando las reglas del juego democrático. Así lo hizo en 1970, gana las elecciones, y el 11 de septiembre de 1973 fue derrocado en uno de los golpes de Estado más abusos de la historia. Fue muy evidente. La operación de Estados Unidos, la programación con el ejército de Pinochet en las oficinas de Washington. Hay muchos testigos y testimonios de esto. No solamente hubo un bloqueo económico y que no lleguen la mercancía, sino que en el mercado internacional del cobre, que es el principal producto de exportación de Chile, fue boicoteado. Le bajaron los precios para cortar el ingreso de las divisas. Hubo bombardeos aéreos a la ciudad. Allende termina siendo... hay una disputa, hay suicidados, asesinado. En fin, el golpe de Estado de Allende termina trágicamente. A partir de ahí se inicia la dictadura de Pinochet, que hasta el día de hoy, hasta el día en la actualidad en Chile, el modelo económico que se inició con el golpe de Estado a Allende no se cambió. Y esto es lo que hoy está pidiendo la ciudadanía de Chile. Esa modificación, esa disputa que se está llevando a cabo en la calle, en los grupos sociales y también en el Congreso y en la clase dirigencial de Chile, es el cambio de la Constitución, que no se reformó desde que se hizo el golpe de Estado en 1973 a Salvador Allende. Asimismo también se recuerda un hecho histórico, el atentado a las Torres Gemelas en New York, el famoso 11 de septiembre. Un hecho, ¿no? ¿Atentado? Claro, esa es la pregunta que va a quedar siempre. Yo siempre voy a sostener que para mí fue un atentado de falsa bandera. ¿Qué quiere decir esto? Que no es como nos dijeron los canales oficiales que pasó un grupo de terroristas en Afganistán, en las cuevas, planificando un atentado en el país más seguro del mundo, en donde 2 aviones pudieron volar, violando absolutamente todos los protocolos de seguridad de New York y de Estados Unidos, sin que les pase nada hasta llegar a impactar al objetivo. Y que no fueron solo 2 aviones, porque si no también hubo uno que fue al Pentágono. Exactamente. Fue muy raro todo lo que sucedió. El Pentágono no se demostró evidencia que haya habido un avión, efectivamente. Hubo también un edificio que era el World Center Trade 7, que cae sin ningún tipo de impacto, ni de demolición, ni nada, cae. Es impresionante. Es como si hubiese todo pensado ya que tenían que caer también. Así que mucha tela para cortar de 11 de septiembre. La cuestión es que a partir de ese atentado cambia el orden mundial. Eso iba a decir, lo que Estados viene Unidos, después de eso, claro, ¿no? Lo que provoca. Lo que provocó, ¿qué fue? La avanzada de Estados Unidos en Medio Oriente con la invasión a Irak y Afganistán en el año 2003, los sucesivos enfrentamientos, la aparición y la difusión de grupos terroristas en Medio Oriente, el sufrimiento de la gente, más de 10 millones de personas asesinadas solamente por conflictos bélicos en los últimos 10 años en Medio Oriente, intervención de Israel, de Estados Unidos, el grupo Hamas de Palestina haciendo atentados. La verdad que pura conflictividad, injerencia extranjera y la doctrina de seguridad que se instala y la doctrina Bush, ¿no? Esta de yo invado, después te pregunto. Entonces el mundo cambió a raíz de ese atentado, o falso atentado, o como lo quieran llamar. Instamos a toda la audiencia a investigar, a leer por su cuenta. Hay muchos videos, hay mucho material respecto de las razones por las cuales se descree del atentado. Para no decir un autoatentado,
hay muchas razones, hay muchos videos, hay mucha gente que sabe del tema de estructuras, de bombas, de explosivos y demás, que da su testimonio y que dicen que básicamente es imposible que una estructura como eran las Torres Gemelas se haya desmoronado de la forma en que se desmoronó por el impacto de un avión, ¿no? Totalmente. Interesante. Y además lo más curioso de todo, ¿no? O sea, 2 aviones vuelan por rutas que no estaban establecidas para hacer vuelos comerciales y no se sigue un protocolo que supuestamente estaba establecido. Entonces, son como muchas cosas que dudosas. Pero bueno, por eso le digo, invitamos a la audiencia, a los que nos escuchan, a investigar por su cuenta, a leer. Hay muchos videos. Sageheads es un documental que se recomienda, en donde explica muy bien por qué es tan dudoso creer en lo que dijeron los canales oficiales en torno a lo que fue el 11 de septiembre. Y déjame que te pregunte, sí. ¿no, Talón, en tu rol de profe? A partir de ahí, de lo que fue el 11 de septiembre, ¿sigue Estados Unidos en guerra o invadiendo territorio asiático, digamos? Al día de hoy, digo, permanece todavía en aquellos sectores, digamos, en aquellas latitudes. Sí, a ver... no se fueron nunca. No se fueron nunca, ahora están como en retirada. Que esto también cuando hablan de desglobalización, también es un poco la retirada de Estados Unidos, que empezó con Trump. Obama había dado algunas muestras de ello, pero en realidad hay conflicto focalizado en Medio Oriente, no en toda la región, Medio Oriente, el norte de África, la primavera árabe también dice que estuvo muy involucrado grupos de inteligencia de Estados Unidos que desestabilizan subterráneamente a los gobiernos que no son afines a ellos. Bueno, Rusia y China hacen lo mismo en este juego global o esta disputa del poder. Los grupos de inteligencia, la policía secreta se dedican a desestabilizar. Hoy en día la desestabilización pasa mucho por los datos y por el internet. Por los hackeos, por el robo de información y por la extorsión a raíz de eso. Pero bueno, en el mundo, déjame decirte, Pian, por lo menos en nuestra región, en América, tenemos elecciones presidenciales, se vienen las elecciones en Estados Unidos el 3 de noviembre. Un dato muy curioso es que las encuestas, ahí Lauti tenés el gráfico, un gráfico aportado por los amigos de la BBC, que nos dijeron, tomá, Maxi, para perros mensos, usen esto. Bueno, gracias a la BBC. Nos pasan este gráfico en donde muestran que el sondeo dice que Biden estaría ganando por más o en promedio por un 10%, a diferencia de lo que se podría creer. Hay un mal manejo de la pandemia de Trump, eso es lo que le critican los opositores, a pesar de el dinamismo económico de Estados Unidos, o sea, la recuperación que viene teniendo desde la abrupta caída de marzo, es impresionante, pero aún así, no obstante ello, las encuestas dan a Biden ganador. De todos modos, no dicen mucho las encuestas, si nosotros sabremos ya los argentinos después de las PASO del año pasado, y también cuando gana Trump en 2016, todas las encuestas daban por ganadora a Hillary Clinton. De hecho, el gobierno anterior, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, antes de que se concrete, felicitaron a Hillary Clinton por la elección, después tuvieron que retrotraerse y aclarar que había ganado Trump. Esto por el lado de Estados Unidos. Déjame que te pregunte, sí. Como argentinos, como país, ¿nos convendría que siga Trump? ¿Nos conviene que haya un cambio? Y mira, Joe Biden fue el vicepresidente de Obama durante los 8 años de gobierno, o sea que es más o menos una gestión parecida a la de Obama. En cuanto a injerencia extranjera, bombardeo y todo eso, viste, Estados Unidos no cambia mucho, por más que cambie la figura, porque hay cuestiones estructurales de política exterior que no se modifican. Sí, por ahí Biden es más amigable o tiene una concepción de la negociación distinta a la de Trump. Trump por ahí es más agresivo, cree más en las relaciones bilaterales y no las multilaterales, cree por ahí más también en las acciones unilaterales. Y está también pensando en la disputa global para no perder territorio con China. Yo creo que sí nos convendría en realidad que gane Biden, pero estructuralmente no va a cambiar mucho para mí, una opinión personal. Ajá. También tenemos elecciones en Ecuador, una noticia importante. Hubo un fallo para Rafael Correa, que quería candidatearse como vicepresidente ahora en estas elecciones del febrero de 2021. Un fallo, la justicia lo condena a 8 años por cohecho en la causa de los sobornos, 2012-2016 es el periodo que se analiza. Por supuesto, Correa, ¿qué dice? Que es una pantalla, una maniobra de persecución. Mira, te voy a leer un Twitter que puso él. Dice, finalmente lo lograron. En tiempo récord sacan sentencia definitiva, entre comillas, para inhabilitarme como candidato. No entienden que lo único que hacen es aumentar el apoyo popular. Yo estaré bien.
denle toda la solidaridad a perseguidos allá. Recuerden, a lo único que nos condenan es a vencer. Dijo Rafael Correa, muy caliente porque no lo dejaron participar en las elecciones. Obviamente él sigue en Bélgica porque en cuanto ponga un pie en Ecuador lo meten preso. Así que desde Bélgica hace 3 años intenta digitar la política ecuatoriana y volver al poder. La justicia se lo prohibió. Después tenemos las elecciones en Venezuela, las elecciones parlamentarias en Venezuela que se van a dar también en diciembre. Y hay una particularidad, hay un hecho histórico. Enrique Capriles, la figura opositora más fuerte al chavismo en todos estos años, critica a Guaidó y critica al ala más radical que se opone, digamos, al chavismo en Venezuela, diciendo hay que participar en las elecciones. Porque la estrategia opositora venía siendo boicotear a las elecciones, no participar, por denunciar ya un fraude anticipado, que estaban arregladas y que por lo tanto no habían condiciones para participar. Capriles dio una nota, salió a hablar muy enojado diciendo basta de regalarle al régimen la legitimidad, porque si nosotros no nos presentamos, también nosotros como opositores estamos perdiendo legitimidad ante el pueblo venezolano. Entonces Capriles llama a un armado y a participar y ganar en las elecciones legislativas, que es el órgano del Estado disfuncional, afectado también por el Ejecutivo. El órgano de Venezuela, el Poder Legislativo, es el poder que controla la oposición desde el año 2015 y al que desconoce Nicolás Maduro en 2016, y por eso se resquebraja el orden democrático en Venezuela y se habla de dictadura, se habla de régimen autoritario. Así que bueno, vamos a ver cómo está el panorama para este camino electoral en Venezuela en este año. Perfecto, perfecto. Así que bueno, esos son los disparadores del Rincón Internacional de la fecha. Son temas que hay que seguir, que son interesantes. Y bueno, reitero el saludo también a los maestros, ¿no? Nunca está de más. Excelente, hasta ahí las noticias internacionales desde Perros Mensos. Recuerden que tenemos consigna del día, ¿Qué es lo que más extrañas hacer de cuando no existía el coronavirus?